Buenas tardes, señorías. Ocupamos los escaños, reanudamos la sesión. Continuamos, señorías, con un grupo de enmiendas, con un nuevo grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista reservadas para la presente sesión. Estamos hablando, señorías, de las enmiendas siguientes: 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 224, 225, 226 y 234. Para la defensa del grupo de enmiendas que acabo de mencionar y por dicho grupo parlamentario tiene la palabra la señora Ruiz de Gaunas por tiempo de 10 minutos. Ruego silencio en el hemiciclo ya, señorías. Gracias. Traigo para su defensa un nuevo grupo de 20 enmiendas que se pueden dividir en varios bloques. Un primer bloque que corresponde a las enmiendas 199 a 208 y 212 a 216, todas ellas destinadas a realizar arreglos o dotar de equipamiento a centros educativos ya existentes. La enmienda correspondiente al Centro de Educación Infantil de Villagonzalo va destinada a dotar de mobiliario y equipamiento al centro. En Ribera del Fresno, el Centro de Educación Infantil y Primaria necesita reformas urgentes como cambio de ventanas y persianas, cambio de puertas y sustitución de suelos. La enmienda 201 va destinada a realizar obras de reforma y adaptación de las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria Las Delicias de Cáceres, así como a la construcción de un comedor escolar. Una enmienda que coincide señorías, con otra que presenta Izquierda Unida, por lo que espero que lleguemos a un acuerdo. En Coria, el Centro de Educación Infantil necesita realizar una reforma en el patio del centro y el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen de Argeme necesita urgentemente un cambio de la cubierta del centro. Otras enmiendas van destinadas a realizar reformas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de Sopetrán, en Almoharín, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Burguillos del Cerro y en el Centro de Educación Infantil y Primaria César Hurtado de Valverde de Leganés. En el Colegio Maduelo de Cáceres es necesario realizar obras de reforma y climatización. Y en el Centro de Educación Infantil y Primaria Santo Cristo de la Agonía de Calzadilla es preciso acometer obras de accesibilidad al patio y reformas en el cerramiento del centro. En Centros de Educación Secundaria presentamos dos enmiendas, una consistente en la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Hoyos, que fue una promesa electoral del señor Monago, y otra destinada a la iluminación de las pistas deportivas del Instituto de Educación Secundaria Campo de San Roque de Valverde de Leganés. Para Centros de Educación Especial presentamos también dos enmiendas, una para la construcción de un centro de educación especial en Navalmoral de la Mata y la otra destinada a la ampliación del Centro PROA de Cáceres, del que no se sabe nada de nada. Por último, para terminar con estas enmiendas de infraestructuras educativas, proponemos una enmienda para adecuar el antiguo Centro de Salud de Zafra y destinarlo a una escuela oficial de idiomas. La enmienda 222 va destinada a consignar una dotación presupuestaria de 2 millones de euros para ayudas de libro de texto y material escolar. En los presupuestos del 2014 no hay destinada ninguna partida presupuestaria para dotar al alumnado de enseñanza obligatoria de la región de libros de texto. La cantidad que aparece para ayudas de libros de texto es la correspondiente al curso escolar 2013-2014 y que la Consejería ha dejado a deber a las familias y, en lugar de abonársela a principios de curso, pretende pagársela en el año 2014. Pero no hay nada presupuestado para el inicio del próximo curso escolar. La enmienda 224 propone un incremento de 100.000 euros a las becas y ayudas a la enseñanza postobligatorias y previas a la universidad, y especialmente para que se restituya el transporte gratuito para el alumnado de bachillerato y formación profesional de la región. Señorías, de todos es conocido que unos 7.000 alumnos de la región han dejado de tener transporte gratuito en Extremadura. El Partido Popular, en lugar de facilitar que los alumnos extremeños continúen sus estudios postobligatorios, optando por el bachillerato o la formación profesional, decidieron eliminar el transporte gratuito para estas enseñanzas.
hecho que está propiciando que solo las familias que tienen medios económicos puedan hacer frente a los gastos que supone pagar el transporte escolar, y otras familias tienen que renunciar a que sus hijos puedan seguir estudiando por falta de medios económicos. La equidad y la igualdad han desaparecido de Extremadura desde que gobierna el señor Monago, y esta medida atenta muy especialmente al alumnado que vive en la zona rural, pues existe una clara desigualdad de oportunidades con respecto al alumnado que vive en pueblos y ciudades que disponen de un instituto de educación secundaria en su localidad. Además, esta enmienda coincide con otras enmiendas que presentan tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo Mixto, por lo que propongo que lleguemos a un acuerdo entre los tres grupos para que se apruebe un incremento de estas becas y ayudas. La enmienda 225 está destinada a aumentar en 100.000 euros las ayudas para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Estas ayudas, desde que gobierna el Partido Popular, han sufrido un recorte del 62%. Solamente en los presupuestos del año 2013 experimentaron un descenso de 110.000 euros. Por esta razón, presentamos esta enmienda, que también coincide con una presentada por el PRESCRES y, por lo tanto, creo que debemos llegar a un acuerdo. La enmienda 226 tiene que ver con las familias, con las madres y padres de nuestro alumnado. Y es que, señorías, mientras que no nos concienciemos que la implicación de la familia es imprescindible para lograr el éxito educativo del alumnado, no conseguiremos buenos resultados educativos. Para ello, presentamos una enmienda para incrementar en 20.000 euros el proyecto Familias por la Educación. La última enmienda es la 234, referente al servicio contratado de comedor escolar. En estos presupuestos ha habido una inexplicable bajada en su dotación presupuestaria y con nuestra enmienda proponemos un incremento de 38.000 euros para asegurar el correcto funcionamiento de este servicio educativo. En definitiva, señorías, un grupo de enmiendas que pretenden arreglar el presupuesto presentado por la Consejería de Educación y Cultura. Enmiendas destinadas a aumentar la partida presupuestaria en becas y ayudas al estudio, a favorecer la implicación de las familias en la educación y al mantenimiento de los centros educativos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz de Gaunas. A continuación, señorías, turno de fijación de posiciones por parte de los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRESCRES. ¿Va a hacer uso del turno? Renuncia al turno. Gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida se renuncia también al turno. Gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Valadez Pulido tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos sobre este conjunto de enmiendas. Gracias, presidente. Bien, en plena digestión. Vamos a continuar con el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista relacionadas con educación. Nos ha presentado por segunda vez en su intervención la señora Ruiz de Gaunas ahora las reformas y la ampliación de infraestructuras educativas. Yo no sé cómo de un año para otro se han estropeado y se han caído y se han quedado en ruina tantos colegios en nuestra región. No me lo puedo explicar, cómo con esa velocidad se han ido destruyendo las infraestructuras educativas de nuestra región. ¿Será cosa de la derecha? No lo sé. Pero, en fin, nos presentan 40 enmiendas el total que nos presentan en educación, desde la 176 hasta la 216, destinada a infraestructuras educativas. Evidentemente, he dicho en mi anterior intervención y me reitero en esta segunda, unas enmiendas demagogas, contradictorias y sin sentido. No la he escuchado hablar sobre la 229, perdón, de la 209, de la enmienda 209. No entra, ¿no? Ah, bien. Pero la 212 sí. La 212 sí entra, ¿verdad? De la 12 a la 226. Pues la 212, ampliación del IESO de Hoyos, pues una enmienda contradictoria, total y absolutamente, con esa otra que no entra.
totalmente contradictoria. Y es más, le voy a decir, no sé cómo pueden ustedes dar de alta por importe de 100.000 euros, por ejemplo, en la enmienda 212, ampliable hasta 2.250.000 euros, porque no sé con qué presupuesto cuesta. Claro, ¿cómo se puede sacar a licitación una obra si no hay presupuesto? A lo que estábamos acostumbrados. No voy a entrar en un diálogo silencio, con usted. silencio, Por tanto, señorías. solamente un ejemplo de la demagogia y del sinsentido para venir a hablar de su libro. Y además, dividiendo de manera capciosa las distintas enmiendas. Yo quisiera decirle que, a pesar de que usted tiene dotes adivinatorias con el plan de infraestructura de este Gobierno, quisiera decirle que tenemos un presupuesto expansivo en el que, señora de Gauna, por mucho que a ustedes, a los socialistas, les pese, intenta mejorar la calidad de la enseñanza mediante distintos aspectos. Y hablan de que no vamos a tener para gastos de funcionamiento tampoco en los distintos centros educativos, que le he escuchado en su intervención. Creo que no se ha visto bien el presupuesto. Tenga en cuenta que ha habido un aumento considerable en el importe del presupuesto de gastos de funcionamiento. Tenga en cuenta que la partida del gasoil, la partida que se está destinando, que se ha destinado de centralización del gasoil, ya le supone un ahorro importante para los distintos centros educativos. Tenga usted en cuenta que este Gobierno, entre otros aspectos más, intenta, por supuesto, apoyar a las familias. Y, de hecho, esa enmienda que ustedes presentan sobre el apoyo a las familias, nosotros hemos considerado desde nuestro grupo parlamentario apoyarla, puesto que queremos enriquecer el presupuesto atendiendo a ese aspecto tan fundamental como es la familia. Y, señora de Gauna, las becas posobligatorias, ya hemos hablado de ellas anteriormente y lo hemos hablado en repetidas ocasiones y estamos totalmente de acuerdo. Y estamos de acuerdo porque este Gobierno ha asumido precisamente el pago de sus grandes deudas. Decirles que estos créditos ampliables que ustedes ponen en estas 40 enmiendas, tanto para la construcción de nuevas infraestructuras educativas como para arreglos de los demás, nos parecen irresponsables y entendemos además que de esas obras en ciertos colegios que usted ha dicho, de arreglos de patio y de arreglos de distintas infraestructuras, este Ejecutivo ya ha decidido invertir incluso más de lo que ustedes puedan proponer aquí, priorizando lo necesario y con unos criterios bajo informes técnicos y, desde luego, una inversión con racionalidad. Lo que no se puede construir es a diestro y siniestro. Por lo tanto, nosotros, como nuestro grupo parlamentario apuesta, por supuesto, por una atención a las familias, esa enmienda, la 226, se la vamos a apoyar de este grupo de enmiendas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Valadés. Turno final, señorías, para el grupo autor de la iniciativa, señora Ruiz de Gauna. Tiene la palabra para cerrar este debate de este conjunto de enmiendas por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, decirle a la portavoz del Partido Popular, primero, dos cosas. La primera es que creo que nuestro grupo parlamentario puede organizar las enmiendas como mejor le parezca y no tiene que venir nadie de otro grupo a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Lo segundo que le quiero decir a la portavoz del Partido Popular es que ella dice que no entiende cómo es posible que se necesiten tantos arreglos en los centros educativos. Pues se lo voy a decir, señora portavoz del Partido Popular.
Porque el Partido Popular, en los presupuestos del año 2012, recortó en infraestructuras educativas un 40% y en el año 2013 otro 25%. Esta falta de inversiones que el Partido Popular de Extremadura ha dejado de realizar en los centros educativos está provocando que las necesidades de los centros sean cada vez mayores. Y lo que antes era un simple arreglo de una gotera, ahora se ha convertido en la necesidad de un cambio de cubierta de todo un centro educativo. Y es que, a pesar de la gran apuesta que se hizo en Extremadura para construir nuevos centros educativos, con los gobiernos de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, siguen existiendo en nuestra región centros muy antiguos que precisan un mantenimiento y una adecuada reforma para adaptarlos a los nuevos retos y necesidades que plantea una educación del siglo XXI. La falta de mantenimiento está provocando un grave deterioro de los centros educativos que costará varios años poderlos recuperar. Con respecto a las ayudas para libros de texto, es una irresponsabilidad de la Consejería de Educación y Cultura no haber presupuestado ninguna partida para estas ayudas. A sabiendas que la LOMCE, esa ley impuesta por la mayoría parlamentaria del Partido Popular y que cuenta con el rechazo de toda la sociedad, empezará a aplicarse el próximo curso en primaria. Este hecho va a suponer que la mayoría de los libros de ese famoso lote de 67.000 ejemplares con los que contamos en Extremadura no servirán para nada y habrá que comprar libros de texto nuevos. Por lo tanto, es incomprensible que la Consejería no haya tenido en cuenta este hecho a la hora de realizar estos presupuestos, porque tarde o temprano se verá obligada a realizar modificaciones de crédito para dotar de fondos a las ayudas para libros de texto, y lo hará a costa de otras partidas imprescindibles para un buen funcionamiento de la educación en Extremadura, como puede ser disminuyendo los gastos de funcionamiento de los centros educativos o recortando en profesorado, sustituyendo los contratos a jornada completa por contratos en precario y a media jornada. Las enmiendas destinadas a aumentar las becas y ayudas al alumnado de enseñanza posobligatoria y alumnado con necesidades educativas pretenden dotar a estas ayudas de los fondos suficientes para que no vuelva a ocurrir lo que el Partido Popular nos ha confirmado a través de 2 enmiendas que ha presentado a sus propios presupuestos. Y es que ha habido alumnos y alumnas en Extremadura que cumplían los requisitos para obtener una beca y no la han recibido por falta de dotación presupuestaria. Este lamentable hecho ha ocurrido en las becas Erasmus para ciclos formativos de grado superior y en las becas sociales para alumnos universitarios. Todas las bajas de estas enmiendas corresponden al capítulo 2, gastos corrientes, donde ha habido un incremento, como ya dije antes, de 16 millones de euros. Creo que todas las enmiendas están suficientemente justificadas y pido a la mayoría de esta Cámara que las apoye, porque no me cabe duda que contribuirán a la mejora de la educación en Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz de Gaunas. Señorías, pasamos a otro grupo de enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista a esta misma sección. Estamos hablando de las enmiendas números 217, 218, 221, 252 y 253. Para la defensa de este conjunto de 5 enmiendas tiene la palabra y por dicho grupo parlamentario el señor Fernández Gómez por espacio de 6 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Estas enmiendas son, en mi modesta opinión, una perfecta metáfora sobre lo que significan los presupuestos de educación 2014 del Partido Popular. La perfecta metáfora. Las enmiendas afectan, como sus señorías saben, a ámbito de la educación, de la cultura, de la memoria histórica, en definitiva, del desarrollo de un pueblo. Justamente nosotros nos encontramos con un presupuesto del Partido Popular que está poniendo en serio riesgo la educación en nuestra región, que está poniendo en serio riesgo la cultura en nuestra región
y un Partido Popular que desprecia nada más y nada menos que el conocimiento de nuestro pasado, los estudios, por ejemplo, la partida que ponemos para la historia del siglo XX y, lo que es más importante, la memoria histórica. Y todo esto lo hace un grupo parlamentario y un Gobierno que no tiene mayoría en la Cámara. Un Gobierno que, por ejemplo, elimina de raíz, esa es una de nuestras enmiendas para solucionar ese problema, el dinero que se destinaba a un centro de documentación en una de las comarcas más simbólicas y más representativas de nuestra comunidad, en las Urdes, por ejemplo. Es decir, un Gobierno que menoscaba la educación, que menosprecia la cultura y que ignora nuestra memoria y el pasado. La perfecta metáfora de unos presupuestos que no sirven ni para consolidar la educación, ni para fomentar la cultura, ni para respetar nuestro pasado y que además ni crean empleo. Perfecta metáfora. Un presupuesto que, a pesar de lo que ahora dirán, que seguro que lo repetirán como un mantra, no es verdad que suba un 3 no sé cuánto %, porque con los artificios contables de su genio de la contabilidad logran llegar apenas al 1%. Apenas al 1%. Es decir, tenemos un presupuesto, repito, que consolida la expulsión de más de 1.000 profesores en la educación primaria y secundaria. Por cierto, me reitero en las cifras dadas en el pleno anterior. Más de 50 profesores de la especialidad de matemáticas, una de las debilidades señaladas por el famoso informe PISA, han sido expulsados en los 2 últimos años del sistema educativo. Y ni una sola medida de los presupuestos de 2013 está en esa dirección. Por lo tanto, señorías, sabemos, lo han dicho hoy muchos portavoces de nuestro grupo parlamentario, sabemos que el presupuesto no tiene arreglo fácil. Sabemos que el presupuesto no tiene arreglo fácil, pero al menos yo confío plenamente en la posibilidad de que los grupos de la oposición sean sensibles a alguna de estas propuestas. Me consta, por tanto, señores miembros de los grupos de Izquierda Unida y Mixto Prescré, que, después de las conversaciones que hemos tenido, es posible llegar a algún acuerdo en algunas de estas concretas enmiendas que nosotros hemos agrupado en este bloque, especialmente la referida al Centro de Documentación de las Urdes o la referida a la cuestión de la memoria histórica. Este acuerdo permitirá, insisto, que lo que se ha convertido en una metáfora, a nuestro juicio, de los presupuestos de Extremadura, que es el desprecio por la educación, por la cultura y por la memoria de un pueblo, podamos entre todos medianamente solucionarlo. Porque sabemos que no hay solución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay buen viento para quien no sabe hacia dónde va. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. A continuación, señorías, turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del Prescrés. ¿Se va a hacer uso del turno? Renuncian al turno. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida va a hacer uso, renuncian al turno. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, por tiempo de 6 minutos, se reparten el tiempo la señora Valadez Pulido y la señora Alberdi. Solo la señora Alberdi. La señora Alberdi tiene la palabra por tiempo máximo de 6 minutos sobre este conjunto de enmiendas. Gracias, señor presidente. Bien, venimos a debatir estas 6 enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. De nuevo, señor Fernández, se le volvió a pasar el tiempo y ni siquiera defendió sus enmiendas. Mucho hablar aquí de unas cuestiones y de otras y al final no defendió las enmiendas. Entonces, no sé si viene aquí a defender las enmiendas o hablar de otro tipo de cuestiones, porque eso no es a lo que estamos hoy. Y bueno, decirle que con respecto
a los datos del presupuesto, la cuenta del 3,78, eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Usted coge el presupuesto global con respecto a una partida, con respecto a la otra, se puede sacar el porcentaje. Es un cálculo básico de las matemáticas. No creo que tengamos por qué hablar aquí de matemática. Y mire, usted ha presentado aquí la enmienda 217, la 218, la 251, la 252, la 253 y la 221, que son las que estamos debatiendo. Para empezar, hay que decir que estos son unos presupuestos claros, unos presupuestos que apuestan por la cultura de nuestra comunidad autónoma y así se refleja en ello. Y con respecto a las enmiendas que usted ha presentado, decirle que estas enmiendas consideramos que no son aprobables porque, como le digo, tienen una serie de errores técnicos y, además, una cuestión que resulta muy paradójica, que son unas enmiendas que ya las ha presentado otros años. Entonces, esto parece aquí la tómbola, a ver si este año ya cuela y se puede presentar y se puede aprobar alguna enmienda, y de eso no es lo que estamos hablando aquí. Con respecto a su enmienda 221, tengo que decirle que del Plan de Atención a Niños y Adolescentes se la vamos a apoyar porque sí que nos parece interesante esa enmienda, y con el resto de las enmiendas tengo que decirle que no se ajustan a la dirección que lleva esta consejería con respecto al patrimonio y a la cultura de nuestra comunidad autónoma. Creemos que hay cuestiones mucho más importantes en las que se está trabajando y las debatiremos más adelante. Muchas gracias. Gracias, señoría. El turno final del proponente por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 3 minutos. Si por alguna de esas casualidades hoy viniera aquí, ahora en este momento, podríamos decir un viajero de estos curiosos, que conociera un poco la realidad de España, en fin, y que nos conociera relativamente, pero que no conociera lo que está pasando aquí, verdaderamente seguro que sacaría algunas conclusiones que a mi juicio son impresionantes. Estamos en los debates de presupuesto, el tercer año de un gobierno, repito, en minoría, de un gobierno afectado estos días, además, por un hecho fundamental, que es una presunta conexión con la trama Gürtel, por ejemplo, y un gobierno en el que, insisto, en esa realidad presenta un presupuesto que nos lo quiere hacer pasar como si fuera el presupuesto de la expansión, el presupuesto del crecimiento, cuando la realidad, repito, para ese curioso viajero que vendría a vernos y que conocería algunos de los mecanismos, aunque no nos conociera en directo, la realidad le estaría desmintiendo permanentemente. ¿Sabe usted lo que acaban de decir que van a apoyar, señora, cosa que yo se lo agradezco, señora Alberdi, por cierto? Ese modesto plan para ayudar en los problemas de la preadolescencia y de la adolescencia, con 100.000 euros, justamente también es una de las propuestas, dice usted, que repiten. Sí, la hicimos el año pasado, la volvemos a hacer este año, porque somos conscientes que muchas de las cuestiones que ha revelado el informe PISA, que muchas de las cuestiones que revela de dificultades y de debilidades de nuestro sistema tienen que ver con el apoyo en determinadas edades. Y usted lo deja pasar así, como si fuera una cosita menor, justamente porque ese viajero diría: ¿pero estos de qué están hablando? La realidad va por un sitio y los presupuestos van por otro. De hecho, a mí me parece que esto es un déjà vu. Repito lo mismo del año pasado. Esto es una asamblea de 65 diputados con un gobierno que está tan tranquilo, con un gobierno que permanece tan tranquilo a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde, y no solo por la pesada digestión, sino porque se siente tranquilo en los apoyos, en que esto va de suyo, va funcionando, y mientras tanto, repito, el deterioro de cuestiones tan fundamentales como la educación y como la cultura en nuestra región. Esto es, señores diputados, lo que nos estamos jugando. Esta es la propuesta que nosotros estábamos haciendo, conscientes de que no lograremos mejorar en su conjunto, pero sí modificar algunas de las debilidades de este presupuesto.
Me dirijo especialmente ya, que voy a terminar, señora presidenta, a don Víctor Casco, que sé que es un hegeliano de raigambre. Ya sabe, bueno, de izquierda habrá que verlo. Voy a tomar la cita. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Justamente, usted, como dice, ese es el dilema que se plantea muchas veces a la izquierda hegeliana y a la derecha. Y esto sirve para el contexto extremeño. Señoría, usted, tiene que terminar, termino por ya. favor. La primera parte es todo lo racional, todo lo real es racional. Esto es lo que hay. Aceptan la realidad, señor Víctor Casco. Y nosotros pensamos que todo lo racional es real, pero hay que demostrarlo, hay que llevarlo. No nos conformamos con esa realidad, señoría, que no nos gusta. Señoría, Muchas gracias. muchas gracias. La última agrupación, perdón. El siguiente grupo de la sección 13 conlleva las enmiendas 219, 220, 223 y 227 a 233. Para su defensa tiene la palabra el señor Gómez Yuste por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Socialista, nosotros, con las enmiendas que presentamos a la sección 13, lo que tratamos es de paliar el desaguisado, el grave deterioro que está sufriendo la educación en los 2 años de gobierno del señor Monago. La educación, como todos sabemos, es una de las políticas sociales por excelencia. Y, por tanto, la educación y las políticas sociales que se derivan de la educación han sufrido recortes en estos 2 años, considerables y peligrosos recortes, hasta 53 millones de euros en estos 2 años. De tal forma que el proyecto educativo que comenzó el Gobierno socialista desde la Junta de Extremadura cuando asumimos las competencias en el año 2000, está en serio peligro de desaparecer. El Gobierno popular anunció que no se tocarían las políticas educativas. Sin embargo, se han hecho recortes de forma irresponsable y de forma indiscriminada. De tal forma que se ha visto seriamente afectada la calidad de la educación. Esto va a hacer imposible la tan ansiada convergencia con los sistemas educativos más avanzados, tanto del Estado español como de la Unión Europea como de la OCDE. Así, desde luego, no vamos a llegar nunca. En estos 2 años de gobierno del señor Monago hemos visto que la educación no es una prioridad, sobre todo ahora en tiempos de crisis. El señor Monago, al igual que el señor Rajoy, no acaba de darse cuenta que romper la igualdad de oportunidades significa arrastrarnos a una educación solamente de privilegiados y de mediocridad. Una educación de élite que impide que muchos alumnos que tienen capacidades y tienen intereses, pero no tienen poder adquisitivo, no van a llegar nunca a una educación superior. Señorías, es triste decirlo, pero una gran parte de la sociedad está instalada en la resignación. Muchas personas y muchas instituciones se han abandonado a la resignación. Y parece ser que la Universidad de Extremadura también, parece ser. Nuestra universidad se resigna o se conforma y aprende a vivir con 4 millones de euros menos, con 2 millones de euros menos. Y además asume el brutal recorte en investigación. Y como está frenada la recaudación por las tasas universitarias de la primera matrícula, no tiene forma de sanear su economía. Y todo hay que decirlo, está frenada la recaudación en las tasas universitarias de la primera matrícula gracias a una iniciativa que mi grupo ha presentado en esta Cámara y fue aprobada con los votos en contra del Partido Popular. ¿Cuál es entonces la tabla de salvación de la Universidad de Extremadura? La Junta de Extremadura, que el Gobierno del señor Monago aumente los fondos que destina a la Universidad de Extremadura. Aquí no vale eso de hacer más con menos. En educación superior, hacer más con menos es científicamente falso. ¿Y por qué se resigna la Universidad de Extremadura? Pues miren ustedes, señorías, este diputado que les habla estuvo en la inauguración del curso de la Universidad de Mayores este año en Cáceres. Y allí pudo escuchar cómo el rector magnífico subía a la tribuna para agradecerle a la Junta de Extremadura lo bien que estaba la Universidad de Extremadura. Y después vimos como el señor Monago también subía a esa misma tribuna para agradecer las loas del señor rector. Vamos, aquello era una batalla de flores. Otra cosa bien distinta es cuando comparece el mismo, no era otro, el mismo rector magnífico, en la Comisión de Educación, y allí no llevaba flores, allí se presentó con el cirio de la verdad para alumbrar la triste realidad.
Y dijo verdades como esta que recojo del Diario de Sesiones. Nos ha tocado la etapa más difícil de la reciente historia de la Universidad de Extremadura, de los 40 años de historia de la Universidad de Extremadura. Y tenía razón. Rebaja en los 2 últimos años del 7,07 y 4,92% en los presupuestos de la Universidad de Extremadura. Y también nos decía, no hemos entrado en déficit gracias a un ingreso extraordinario que nos ha llegado como una devolución de un IVA que nos habían cobrado de forma incorrecta. Y si este año no hubiéramos tenido ese ingreso de 800.000 euros, ahora mismo estaríamos en un déficit de 800.000 euros. Y a continuación lanzó un aviso a navegante. Cualquier reducción que se produzca en el presupuesto de la Universidad de Extremadura inmediatamente va al capítulo de despidos. Ven, por ahí los trabajadores de la Universidad de Extremadura pueden estar tranquilos. No ha habido reducción, ha habido congelación. Y hay resignación. Porque la asfixia económica que sufre la Universidad de Extremadura va a impedir contratar a los profesores y, por tanto, va a poner en riesgo la calidad docente y la capacidad investigadora. Pero pasemos al capítulo de peticiones. Aquí sí coincide el rector de la Universidad de Extremadura con los profesores de la Universidad de Extremadura. Piden el rector, al igual que los profesores, dotación económica para el crecimiento vegetativo de la plantilla, porque hay nuevos trienios, porque hay nuevos sexenios de investigación y porque hay nuevos complementos docentes que se van incrementando con la edad. Y digo yo, ¿y por qué no se van a volver a encontrar con otra devolución del IVA de 800.000 euros? Pues bien, para tratar de paliar estos problemas de la Universidad de Extremadura, presentamos 5 enmiendas, de la 228 a la 232. Enmiendas que presenta el Grupo Socialista porque son el fruto de las aportaciones realizadas por los trabajadores de la Universidad de Extremadura y, por supuesto, recogidas de las manifestaciones del señor rector en la comparecencia. Por tanto, podemos decir que son enmiendas avaladas y refrendadas por toda la comunidad educativa de la Universidad de Extremadura. La 228 para prácticas y acciones de apoyo a la actividad docente. La 229 para la colaboración de las actividades de la Universidad de Extremadura. Dotación que es muy necesaria, pues repercute de forma directa en la docencia y permite actividades que mejoran la calidad de la educación. La 230 para la nominativa, ya lo he explicado antes, para el buen funcionamiento de la universidad. La 231 para la adquisición y adecuación bibliográfica. Esta es una partida muy necesaria hasta que la Universidad de Extremadura haga la interconexión con todos los fondos bibliográficos de los centros tecnológicos de la Junta de Extremadura y todos los hospitales del SES. Consideramos injusto que se recorte esta partida, puesto que el objetivo final no se ha conseguido todavía, que es la educación bibliográfica, y además es un objetivo muy necesario y costoso. Y, por último, la 262 para la mejora del personal investigador. Esta es una partida que, a pesar de ser reducida, 40.000 euros, cumple una función muy útil en la docencia y, por supuesto, es un beneficio para los alumnos. Y, además, va a afectar y tiene mucha repercusión en el trabajo de cada día de la universidad. Se podría decir que es el único dinero que reciben los vicerrectores para organizar actividades docentes y de investigación. También defiendo las enmiendas 219 y 220, la primera para apoyar los centros de educación infantil gestionados por entidades privadas y la segunda para los programas de lengua extranjera. La 223 para contratar consejeros en los centros públicos de infantil y primaria. La figura del conserje es muy necesaria y muy importante en los centros de infantil y primaria, porque sabemos la labor que realizan de apoyo al centro educativo. Abren la puerta, ponen en marcha la calefacción, riegan las plantas, es decir, una figura importante. Y, además, no se nos puede pasar que, contratando conserje, se crea empleo público, aunque esto del empleo público parece ser que no le gusta mucho al Gobierno del Partido Popular. Por todo eso, creemos importante la figura del conserje en los centros educativos. La 227 para mejorar las bibliotecas de los centros escolares. No hace falta decir la importancia de las bibliotecas en los centros escolares. Y la 223 para restablecer el transporte escolar gratuito en la posobligatoria, que ya hemos hablado de ella bastante. Por tanto, son enmiendas que van todas encaminadas a una mejora de la calidad educativa, de la educación pública y una calidad y equidad para todos nuestros jóvenes. Muchas gracias. Turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Mixto Agrupación no interviene. Por el Grupo tampoco interviene, por lo cual, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Valadez Pulido tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bien. Hablan de recortes en un presupuesto que no es cierto.
en Extremadura, no sé si han leído la última noticia que publicó El País, el recorte, la racionalización del gasto supone un 5,1%. Ustedes también habrán leído cómo en Andalucía, donde ustedes gobiernan, supone un 12 y pico por ciento, casi un 13% de recorte en los presupuestos. Por tanto, sacan pecho donde solamente hablan y dicen, y donde gobiernan, recortan. Habla aquí de la necesidad, en las distintas enmiendas que nos presenta sobre la universidad, desde la 228 a la 232, nos habla usted de una serie de necesidades que ni el propio Consejo de la Universidad se ha pronunciado sobre ellas, porque entendemos desde este grupo parlamentario que la universidad está suficientemente dotada en estos presupuestos, cosa que no ha ocurrido cuando ustedes han gobernado. Y le voy a decir, señor Gómez Yuste, que han hablado aquí de la necesidad tan importante del apoyo a los centros de educación infantil gestionados por entidades privadas. Este Gobierno, en este presupuesto, ha dotado, muy bien dotado, los presupuestos para las edades comprendidas de 0 a 3 años, puesto que consideramos esa fracción de edad muy importante en el aspecto educativo. Pero aún así, este grupo parlamentario va a apoyarle en esta enmienda, en la 219, como también lo haremos en la de la mejora de bibliotecas escolares, a la que usted también se ha referido. Lo entendemos así porque también este Gobierno ha apostado seria y claramente por la importancia de la lectura y la escritura en nuestros jóvenes. Por tanto, la mejora de las bibliotecas escolares ha sido y es una apuesta decidida de este Gobierno. Este año, de hecho, 79 centros educativos reciben ayudas para realizar planes de lectura, escritura y de acceso a la información. Pero entendemos que hay que potenciar la competencia lectora, la escritura y la comprensión lectora. Hemos hecho aquí referencia con anterioridad al informe PISA, las vergüenzas del informe PISA. Este Gobierno apuesta y este grupo parlamentario apoya, y por eso le vamos a apoyar esa enmienda para la mejora de la lectura y de la comprensión lectora y de la escritura. Y sigo diciendo que es un presupuesto expansivo, que supone un 3,8%, y sigo diciendo que es un presupuesto en el que no se significan los recortes, como ustedes quieren seguir ahondando. Es un presupuesto que su intención fundamental, su objetivo fundamental es la reforma de las plantillas docentes. Es el apoyo a las familias en momentos de dificultades enormes. Es el desarrollo de un plan de infraestructura adecuado a las necesidades reales. Es una apuesta decidida por la excelencia, puesto que este presupuesto, señor Gómez Yuste, trata de mejorar la calidad de la enseñanza mediante acciones de formación del profesorado, acciones de formación para los equipos de orientación, de formación permanente en los CPRs, para las unidades de programas educativos, para los equipos directivos. Y no hay recortes para la formación. Además, este Gobierno pretende asegurar la escolarización gratuita y de calidad en la totalidad de los alumnos de infantil y primaria, destacando un aumento muy considerable el importe presupuestado para gastos de funcionamiento de los colegios públicos de infantil y primaria y de las escuelas de infantil, como he dicho anteriormente, del primer ciclo. Hay una apuesta muy decidida en el programa 222A de este Gobierno. Y es más, también hay una apuesta decidida por asegurar la calidad de la enseñanza y la gratuidad, tanto en secundaria como en secundaria y en la formación profesional. De hecho, ese aumento considerable en el programa 222B, que creo que no han leído, denota la sensibilidad de este Gobierno por ese tipo de enseñanza, además de atender de manera minuciosa
la demanda social de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, que pueden ver detalladamente el programa 222C, que además en ese mismo programa se hace patente el apoyo de este Gobierno para esos alumnos que tienen necesidades de apoyo y de refuerzo, como ya hemos hablado aquí con anterioridad en los planes desarrollados por este Gobierno y programa el REMA y el Impulsa. La enseñanza universitaria, por tanto, consta también de unos presupuestos destacables, no solamente la enseñanza universitaria, sino también el aprendizaje a lo largo de la vida en estos presupuestos. Unos presupuestos que miran la realidad de Extremadura, unos presupuestos equilibrados, unos presupuestos hechos con racionalidad y que suponen el despegue de Extremadura después de la ruina que el PSOE dejó la educación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Valadés. Turno final del proponente, en este caso el señor Gómez Yuste, dispone de un turno final para cerrar este debate de este conjunto de enmiendas de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Valadés, dice usted que la universidad está suficientemente dotada. Como diría aquí, no está aquí, como diría Jonathan, albricias, existe el diario de sesiones. Si no me podría usted a mí de mentiroso, pero existe el diario de sesiones. Entonces el que está desmintiendo es usted, el señor rector. El señor rector. Y usted dice que nos apoya esta enmienda a los centros de infantil. Claro que la tienen que apoyar. Es que no sabe usted que se ha caído del presupuesto esa dotación. Claro que la tienen que apoyar porque ha sido un fallo de ustedes que se ha caído del presupuesto, ha desaparecido del presupuesto. Y luego sobre el informe PISA hay que felicitarlo porque han encontrado usted un filón con el informe PISA. Qué bien les ha venido. Aquí hay carnaza, habrán dicho ustedes. Pero no se le olvide que los extremeños no somos ingenuos, porque a veces el Partido Popular nos toma por ignorantes. Con el informe PISA en la mano es necesario volver la vista atrás, 30 años por lo menos atrás, para saber cómo estaba Extremadura y cómo estaban las otras regiones de nuestro territorio español. Todos los extremeños sabemos del espectacular avance que hemos dado en educación en las últimas décadas. No le iba a recordar a su señoría el porcentaje de jóvenes que hace 30 años no tenían estudios primarios. Más del 50% eran analfabetos. ¿Y cómo estamos ahora? O el porcentaje de titulados universitarios que había en Extremadura. El vuelco educativo que hemos dado en Extremadura ha sido tan significativo en esta región que no hay quien la conozca, de cómo estaba a cómo estamos ahora. Y todo hay que decirlo, detrás de este cambio, detrás de este espectacular cambio educativo, siempre ha habido un gobierno socialista. Para el Partido Popular el modelo es Finlandia, pero con la LOMCE, adiós Finlandia. Para la señora consejera de Educación es un tema recurrente, el modelo de Finlandia. Solamente una pequeña observación. Ustedes saben mejor que yo que de 2009 a 2012 los finlandeses han caído 22 puntos en matemáticas. Entonces, ¿qué modelo nos vamos a poner ahora? Nos podríamos poner Corea del Sur, por ejemplo. Señorías, en estos presupuestos de la ficción, de la fantasía y de los parches, se han olvidado ustedes de la Ley de Educación de Extremadura. No le dan cobertura presupuestaria a nuestra Ley de Educación. ¿Para qué hemos aprobado una ley por consenso si luego no le damos cobertura? Y todo porque la política educativa no es precisamente una prioridad de este Gobierno del Partido Popular. Lo hemos podido ver y comprobar en los años del Gobierno del señor Monago, los recortes tan importantes que se han hecho en educación. Estas cuentas que nos presentan este año el Partido Popular son un ataque a la igualdad de oportunidades, a la cohesión social, recortes que afectan a los libros de texto, al transporte, a los comedores, a la universidad, a las bibliotecas. Son recortes que hacen que estos presupuestos sean regresivos y antisociales. El Grupo Socialista, con sus enmiendas, trata de paliar estos recortes, como ya he dicho antes. Por eso no podíamos entender, ni lo entenderían los extremeños, que se negaran ustedes, el Partido Popular, a apoyar estas enmiendas en las que pedimos por una universidad de Extremadura libre de cargas, una universidad de Extremadura dispuesta para ofrecer una enseñanza de calidad y una universidad de Extremadura que pueda apoyar la investigación. Una enmienda en las que pedimos más recursos, unos recursos necesarios para los centros educativos como son las bibliotecas, por los idiomas, el bilingüismo, el transporte escolar, los conserjes o las entidades privadas que trabajan en el mantenimiento de los centros infantiles
y primaria, 0-3 años. Estas no son las enmiendas del PSOE, señorías, no. Estas son las enmiendas que reflejan el sentir y las aportaciones de toda la comunidad educativa extremeña. Son enmiendas que intentan corregir la peligrosa deriva a la que nos está metiendo el Partido Popular, la peligrosa deriva que está poniendo a nuestro sistema educativo. Por tanto, el Partido Popular no debería negarse a apoyarla. No puede mirar a otro lado cuando nosotros defendemos estas enmiendas que apuestan por una educación pública y de calidad. Si ustedes actúan con integridad y con rigor, como tanto alardean, no podrán rechazar ni una sola de estas enmiendas, porque ya lo he dicho anteriormente, pretenden mejorar la educación pública de calidad y con equidad. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Yuste. Señorías, el siguiente grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a esta sección 13, reservadas, es la siguiente. Enmiendas número 235, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255 y 256. Para la defensa de este conjunto de enmiendas tiene la palabra la señora Conejero Domínguez por tiempo de 10 minutos. Buenas tardes. Además, sí, un momento, señora Conejero. Además del grupo de enmiendas que acabo de hacer referencia, señorías, añadimos también las siguientes enmiendas: 236, 237, 238, 239, 240, 41, 42, 43, 44 y hasta la 245. Es decir, los dos bloques los hacemos a la vez, al mismo tiempo. Para la defensa de los dos grupos de enmiendas a la vez, tiene la palabra la señora Conejero Domínguez por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores y señoras diputados y diputadas. Vengo en nombre de mi grupo parlamentario a defender las enmiendas de modificación presupuestaria que muy bien ha relatado el señor presidente de la Asamblea. Enmiendas que afectan a la cultura y al patrimonio. Enmiendas que están hechas, créanme, con la mejor voluntad y enmiendas para mejorar estos presupuestos. Y sería muy positivo que Izquierda Unida y el PRESCRE aprobaran si realmente quieren potenciar la cultura como lo que es, una inversión y no un gasto de autobombo y boato como observa el Gobierno en la cultura de Extremadura. Son enmiendas para poner en marcha la recuperación y la mejora y puesta en valor de las construcciones particularmente notables en algunas localidades de Extremadura, entendiendo que el fortalecimiento del patrimonio histórico es un recurso de inmensa potencialidad para el desarrollo turístico de nuestros pueblos. Así, pues presentamos enmiendas como la siguiente. Consideramos, por ejemplo, que el exterior de la parroquia de Los Remedios, en Aillones, precisa la iluminación exterior en su fachada. El alumbrado permite una revalorización del conjunto monumental. La enmienda es de 10.000 euros. Creemos necesaria también la restauración de la portada de la iglesia parroquial de Palomas, puesto que la rehabilitación de la torre de la misma ya se efectuó por el anterior Gobierno del Partido Socialista y quedó a la falta de la rehabilitación de la portada. Silencio, señorías. Gracias. La enmienda es de gracias, señor presidente. La enmienda es de una dotación de 10.000 euros. Otra enmienda es para el mantenimiento del fuerte castillo de Valencia del Ventoso, adquirido por el anterior Gobierno del Partido Socialista, para el que solicitamos un crédito de 5.000 euros para su mantenimiento, puesto que hasta ahora se ha estado haciendo cargo del mismo el Ayuntamiento y en estos momentos en los que concurrimos le es imposible. Consideramos necesaria otra enmienda con una dotación inicial para la musealización del Palacio Episcopal de Llerena, una vez que se ha finalizado su remodelación con un convenio del año 2007 del Gobierno central, precisa una musealización digna, como la que se ejecutó también en Llerena, también por el Gobierno socialista, en el conventual de Santa Clara en el 2010. También creemos que hay que efectuar una dotación inicial ampliable para el arreglo continuo de la muralla de Trujillo, puesto que con 50.000 euros de un remanente hace unos días poco se puede rehabilitar y reconstruir, si además hay que justificarlo antes de final de año. Rápida rehabilitación extraña. El deterioro de esta muralla demanda un análisis de expertos de distintas disciplinas como arqueólogos, historiadores del arte y arquitectos, entre otros. Una vez que se tengan estos resultados, se debería redactar un plan director en donde se detallen
las obras que hay que llevar a cabo en cada una de las zonas y lienzos y comenzar a restaurarlas si realmente quieren acometer un plan sobre la muralla, para poder paliar los daños que el paso de los siglos, las inclemencias del tiempo, sus usos y quizá la mano del hombre han ido dañando tanto a la muralla de Trujillo. Dada la escasa partida Silencio, señorías, que han fijado en el silencio. presupuesto del Consorcio Ciudad Monumental Gracias. Histórico-Artístico de Cáceres, nos vemos obligados a incrementarlo con una enmienda, puesto que la escasa cuantía del consorcio, aunque sea 3 bandas, 40% Ayuntamiento, 40% Junta de Extremadura y 20% Diputación, tan solo llega a 161.000 euros. El conjunto de las múltiples actuaciones que se van a llevar adelante desde el Consorcio Ciudad Monumental Histórica y Artística de Cáceres, según la señora Nogales y según la señora Nevado en la última rueda de prensa hace un mes, era tan largo que las 1.124 situaciones de deterioro que sufre la muralla en el famoso informe realizado por el arquitecto Miguel Mata no tendrían espacio ni cabida. Por ello, esta enmienda es de un crédito ampliable destinada solo a la muralla de Cáceres por una cuantía de 50.000 euros. También en nuestras enmiendas figura una para la dotación del equipamiento de la Biblioteca Infantil de Aillones por un monto de 9.000 euros, otro para Calera de León por la misma cuantía, 9.000 euros, y una dotación inicial para la rehabilitación del Hospital de San Miguel en Zafra para reconvertirlo en biblioteca, puesto que consideramos acertado que se le haya declarado BIC, bien de interés cultural, y después de ello y de los diferentes usos que éste ha tenido a lo largo de su historia, creemos conveniente que la mejor utilización del mismo sería rehabilitarlo y convertirlo en biblioteca municipal. De ahí la enmienda con una dotación inicial de 50.000 euros. Porque desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que las bibliotecas son recursos saludables de sociedades que valoran la educación. Nos encontramos en el momento en el que más libros se publican anualmente y soportes documentales. Todo parece indicar que las bibliotecas no solo tienen sentido, sino que son imprescindibles. Y la razón es quizás porque los motivos que justificaron su aparición, la extensión de los valores humanos y democráticos y el desarrollo personal, son, a la par que el derecho a la información, valores últimamente muy necesarios. Verán, escuchando la otra mañana al secretario general de Educación y Cultura, don Jorge Mateos, en la presentación de los presupuestos, no podíamos menos que enojarnos. Al igual que cada vez que oímos con el menosprecio que se trata la inversión realizada en Plasencia con el Palacio de Congresos. La han llamado desde mausoleo hasta mamotreto, pasando por obra faraónica y demás apelativos despectivos que no vamos a entrar a valorar. Díganme si se han preocupado de analizarlo. ¿Dónde en la zona norte, en la comarca de la zona norte y en Plasencia, pueden ustedes realizar un certamen, un simposio, una gala, un concierto, una jornada, un seminario, conferencias, convenciones? Dígame dónde. Dígame dónde. No hay infraestructuras. Por eso fue el compromiso del señor presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Parece mentira que al Festival del Teatro Clásico de Mérida lo enarbolen y doten sin pudor con esa cifra faraónica y a un proyecto que sí será un motor de crecimiento tanto en promoción turística, cultural, ferias y congresos, un proyecto demandado por los empresarios de Plasencia y las comarcas del norte de la región, a fin de cuentas, lo pongan por tierra como lo ponen, porque nosotros, a fin de cuentas, trabajamos por y para los ciudadanos y los empresarios. Sería bueno también que hablaran ustedes con el Gobierno del Partido Popular en Plasencia, ya que su alcalde votó en favor de la cesión de los terrenos cuando era edil de la oposición. Y en enero de este mismo año, el señor alcalde se felicitaba por el desbloqueo de las obras y la magnífica repercusión que para el sector turístico tendría el Palacio de Congresos. Hasta el mismísimo portavoz del Grupo Parlamentario Popular buscó un nombre para el Palacio de Congresos en su momento. Por lo tanto, les pido que reflexionen respecto a sus análisis con ciertas inversiones. El tiempo lo pone todo en su sitio. Y esto será algo más de esa herencia que tanto les molesta reconocer que el Gobierno socialista les dejó para el buen desarrollo de la sociedad extremeña. Esto son inversiones sin autobombo, sin mentiras, sin besamanos. Haremos más con menos. 2.380.000 euros para el patronato del Festival Clásico de Mérida. Eso sí que son cifras faraónicas. Y decía muy convencido don Jorge Mateos que ahí estaba incluida la partida de los innecesarios en estos momentos fastuosos premios Ceres. Hasta ahí podíamos llegar. Quisiéramos otra partida o quisiésemos otra modificación en políticas sociales para el lucimiento de palmito de unos pocos una noche. El presupuesto de Cultura ha subido justamente la partida necesaria para no dar la nota, como todos los años, en el mes de agosto con los premios Ceres. Las siguientes enmiendas del siguiente bloque que hemos aunado, señores diputados, llevamos una dotación necesaria para el mantenimiento de los gestores culturales. Invertir en llevar el teatro, el cine, los libros, la música, el arte, la danza, la cultura en definitiva a todas y cada una de nuestras localidades,
Además de impulsar las economías, contribuye al conocimiento y al entendimiento entre los pueblos. Es importantísimo que se invierta en cultura, porque los pueblos no evolucionan si no tienen cultura. Así que todo lo que se gaste en cultura va a dar resultado para tener una Extremadura mejor. Invertir en cultura es invertir en futuro. ¿Por qué les reitero tanto esto? Porque la cuantía destinada a la red de gestores culturales es ridícula. Conociendo la labor que desarrollan en el tiempo por cerca de 350 localidades de las 387 que tiene la región, habiendo llegado al 45% de la población y contando con un motor de contratación de cerca de 215 gestores y gestoras culturales, nos parece increíble que esa cifra que ustedes les han dado en el presupuesto. Conociendo cómo están ahora mismo las arcas de los ayuntamientos y sabiendo que son pocos los que pueden interesarse por ese tipo de convenios. Los gestores culturales son, junto con otros actores, las herramientas que debemos utilizar para crear un espacio de libertad, creación, ilusión e intercambio de saberes en nuestras localidades. Es por lo que solicitamos el apoyo de los distintos grupos a nuestra enmienda para los gestores culturales para el mantenimiento de estos de 150.000 euros. Les solicitamos también el apoyo en las enmiendas para la rehabilitación y reforma de la Casa de la Cultura de Mata de Alcántara, Coria y Cañaveral. También para la construcción de la Casa de la Cultura de Cañamero y para la finalización de las obras de la Casa de la Cultura de Aldeanueva del Camino. Por otro lado, sería bueno dotar de la financiación necesaria al programa de mejora del servicio de bibliotecas y agencias de lectura que puso en marcha, por otro lado, el Gobierno socialista en el 2006. No podemos dejar tampoco que los niños y los jóvenes, en su mayoría, que aspiran a recibir formación en las escuelas municipales de música de Extremadura, se queden fuera porque, como cada año, la oferta de los ayuntamientos es insuficiente por falta de sedes o recursos. Silencio, señorías. De ahí que propongamos una dotación de 100.000 euros para apoyar las escuelas municipales de música. Consideramos muy necesaria también la enmienda con la dotación para fomentar la ampliación o perfeccionamiento de estudios musicales, danza, de cine y de las artes visuales de los jóvenes extremeños en centros nacionales o en el extranjero. Dotación con 9.000 euros. Y, por último, señores diputados, el Consorcio de la Ciudad de Cáceres es un organismo que nace para gestionar el conjunto de la ciudad monumental de Cáceres, un organismo que nace corto de recursos si tenemos en cuenta los objetivos que persigue. La amplitud de los miembros que componen su comisión ejecutiva es tal como se recoge en el borrador de los estatutos del consorcio. La propia alcaldesa de Cáceres, doña Elena Nevado, hablaba en una intervención suya no hace mucho que necesitaría una dotación de 200.000 euros. Ahora, la Junta de Extremadura da una cantidad de 68.000. Si tenemos en cuenta la cantidad para el consorcio de la ciudad de Mérida, 415.000 euros, nos reafirmamos en la necesidad de incrementar la cantidad, por eso planteamos una cantidad a la espera de ver los resultados y las actividades que va a desarrollar dicho consorcio, porque hasta ahora solo hemos visto titulares de prensa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Conejero. Señorías, a continuación, turno para fijar las posiciones los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto va a hacer uso del turno. Tiene la palabra el señor Beneito por 10 minutos para estas dos agrupaciones seguidas de enmiendas. Después de esta larga exposición de las enmiendas del Partido Socialista, he preferido intervenir al final, después de todos los bloques que se han hecho, con el fin de dar una visión más general, ya que, pues básicamente, y como hemos dicho antes, pues estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas, son bloques muy definidos. El tema de obras en centros de enseñanza y de mejora, pues son, supongo que, obras necesarias para el buen funcionamiento de los centros y, lógicamente, nosotros las veremos y seguramente las apoyaremos. En relación a los demás temas educativos, becas, universidad, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo, como ya muchas veces hemos manifestado, en que hay que intentar, de alguna manera, paliar los recortes educativos que ha habido con estas enmiendas, que aunque precisamente el Partido Socialista dice que no sirve para nada, nosotros seguimos insistiendo que los acuerdos aquí pueden servir para paliar ciertas deficiencias que existen, aunque no sean una panacea, pero por lo menos algo podremos arreglar. En temas de cultura, yo creo que hay algunas, coincidimos en alguna de las enmiendas. Es verdad que la diputada creo que ha confundido la red de gestores culturales con otros proyectos destinados a los gestores, pero no la red no figura. De hecho, por eso la queremos crear, como ya lo hicimos el año pasado.
Y, por supuesto, estamos de acuerdo, aunque la cuantía que tenemos nosotros puesta creo que es superior, con lo cual supongo que no habrá ningún problema a la hora de ponernos de acuerdo en apoyar esas enmiendas. Con lo cual, yo creo que vamos a verlas detenidamente y de aquí hasta mañana, pero vamos, nosotros en principio creemos, y así lo hemos dicho desde el principio, que el consenso, especialmente entre los grupos de la oposición, puedan hacer que las modificaciones que se hagan en los presupuestos sirvan para que muchos sectores de la población estén mejor de lo que están ahora mismo, y de eso se trata. No se trata de decir ya que no van a servir para nada, porque yo creo que algo servirán. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. ¿El Grupo Parlamentario Izquierda Unida va a hacer uso del turno? El Grupo no, renuncia al turno. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, la señora Alberdi tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Me toca la fijación de posiciones de este grupo parlamentario con respecto a las enmiendas que ha propuesto el Grupo Socialista. Decirle que estas enmiendas... Silencio, señorías. Gracias. Las hemos estudiado detenidamente, las enmiendas, y con mucho cariño hemos estudiado estas enmiendas, pero debo decirle que es que la valoración debemos hacerla negativa, porque están tan mal, que no se puede ustedes ni creer que pueden mejorar estas enmiendas, estos presupuestos. Y mire, le voy a explicar por qué. Con respecto a la enmienda 237, que usted propone la rehabilitación, restauración de la muralla de Trujillo, debo decirles que llevan 15 días con las obras ya haciendo la rehabilitación. No sé a qué viene este tipo de enmiendas, si ni siquiera conoce la realidad, como que ya llevan varios tiempos realizando la rehabilitación. El resto de las enmiendas tienen una serie de errores técnicos que usted sabe, se da baja a una serie de programas que no son viables, y desde luego no podemos aprobarle esa enmienda. Pero sí, debo decirle, con respecto a la enmienda 254, 255 y 256, que sí nos parecen unas enmiendas coherentes, que se las vamos a aprobar desde este grupo parlamentario. Me estoy refiriendo a la mejora del servicio de bibliotecas y agencias de lectura, porque esta es una apuesta decidida de este Gobierno, incluida dentro del programa nacional Redes y el programa Navega Cultura, en el que se destinarán para este año, o sea, el Ejecutivo ha decidido invertir 2 millones de euros. Con respecto a la 255 y 256, apoyo de escuelas municipales de música y becas para estudios musicales, hemos decidido también realizar esa apuesta y aprobarle esta enmienda. Pero mire, usted ha hecho aquí un discurso totalmente demagógico hablando de la cultura, y desde luego ustedes no pueden hacer y no pueden dar lecciones con respecto a la cultura en Extremadura. Y mire, y los datos están ahí. A mí me gusta ser rigurosa, hablar de los datos, es decirle, ustedes tenían 3 estándares de la cultura completamente abandonados que este Gobierno tuvo que arreglar. La Fundación Academia de Yuste, con un déficit de 900.000 euros, el Teatro Clásico de Mérida, con una deuda de 3 millones de euros, y la Orquesta de Extremadura, con una deuda de 900.000 euros. Por lo tanto, no pueden ustedes venir aquí a dar lecciones de ningún tipo con respecto a la cultura. Y fíjese, usted que dice que nosotros nos hacemos autobombo con respecto a la política. Autobombo hacían ustedes con los palacios de congreso que hacían. Eso sí que era autobombo. Y fíjese, con todo ese autobombo y con esos palacios de congreso, fíjese usted si podíamos haber hecho planes directores. Mire, con respecto a cultura, no me gustaría tampoco sacar pecho, pero sí hay que hablar claro con respecto a los presupuestos. Hay un incremento de los presupuestos en materia de cultura. Es más, se aumenta y hay un presupuesto de 43 millones de euros. Hay un aumento en el turismo cultural, y así lo demuestran los datos del Observatorio Nacional de Turismo. Es más, este año la UNESCO, el organismo ICOMOS, ha premiado con un premio, el Premio Europa Nostra, a este Gobierno por la restauración del Teatro de Medellín. Y es más, eso no se podría tildar de ningún tinte político, porque es un organismo independiente. Se ha conseguido esa rehabilitación y se ha conseguido sacar de ese desaguisado el Festival de Mérida, en el que se ha aumentado un 40% los espectadores. Y es más, el festival ha habido que presupuestar
más dinero al Festival de Teatro Clásico, evidentemente, pues para pagar los 600.000 euros de deuda que hay que pagar. Es más, este año también se han declarado más BIC, más bienes de interés cultural en esta comunidad autónoma, expedientes que había en la consejería que precisamente no estaban ni resueltos. Entonces, entendemos que esto es la política que está llevando este Gobierno, más patrimonio cultural, eso sí es patrimonio cultural, hay que apostar por la cultura y eso es lo que se está realizando desde el Gobierno de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberdi. Señorías, para finalizar el debate de este conjunto de enmiendas, también los debates a la sección de las enmiendas reservadas a la sección número 13 del presupuesto, de la Ley General de Presupuesto, tiene de nuevo la palabra la señora Conejero por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Damián Beneitos, tiene usted toda la razón, me equivoqué y era al Observatorio de los Gestores Culturales. Señor Alberdi, deberían ya salirse del cliché de lo que hizo el Gobierno socialista. El Gobierno socialista lo que hizo fue gobernar durante 28 años. Vayamos a ver cuántos gobiernan ustedes. Los señores del PP, este ya es su tercer presupuesto. Ya está bien de mirar hacia atrás. Supérenlo, pónganse a trabajar. El pueblo les puso para gobernar, no para hablar del pasado. Y es lo único que saben ustedes hacer. El mismo pueblo que les puso, seguramente que será el mismo pueblo que les retire el apoyo. Así que hagan el favor de dejarse de tanta publicidad, de tanta pasarela y pónganse a trabajar. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, bueno, antes de entrar, le quisiera volver a reiterar que sí es demagogia la política que ustedes tienen con el tema de los palacios de Congreso. Y el tiempo les pondrá en su sitio con la demagogia que tienen con los palacios de Congreso de Extremadura. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado para mejorar los presupuestos, señorías. Recoger la voluntad de mucha gente, de muchas asociaciones, de muchos colectivos y esperamos que sirva para algo en estos presupuestos. Esperamos para el bien de la sociedad extremeña que todos los grupos tengan la actitud constructiva en el presupuesto, puesto que son enmiendas todas asumibles. Son acciones todas necesarias. Como anteriormente hemos dicho, y lo reitero, el incremento del presupuesto, señor Alberdi, en cultura es justamente la cuantía que se ha aumentado para el Festival del Teatro Clásico de Mérida y los premios CERE. Y lo sabe usted y no puede venir aquí con ninguna demagogia más. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos traído a la Cámara el sentido de la sociedad cultural de Extremadura. Son en total lo que le pedimos en enmiendas en este apartado 820.000 euros, de los que se pueden aprovechar muchísimos más extremeños en materia de cultura en todos y cada uno de los rincones de nuestra región que con cualquier otra partida presupuestaria de cultura. Nada más y muchas gracias.